¿Cómo les va? Les saludo nuevamente con una materia, un tema algo diferente a lo que les he estado grabando, y es porque conozco de alguna manera, de manera muy directa, este tema, esta materia que les voy a tratar brevemente. Se trata, voy a hablarles alrededor de la tauromaquia. La tauromaquia, que en el idioma griego se refiere al toro, al arte de lidiar toros, tanto a pie como a caballo. Es un tema sumamente polémico en ocasiones, por lo que les explicaré más adelante. La tauromaquia, o el arte de torear, de enfrentarse a un toro de lidia, surgió en la Edad de Bronce. No es algo que haya surgido en el siglo XVIII, XIX, surgió en la Edad de Bronce, y su expresión más moderna y elaborada, que es la corrida de toros, nació en España, realmente en el siglo XII. Ahí es donde empezó a estructurarse e inclusive a establecerse todo lo que era los procedimientos o lo que es el fondo y la esencia de la fiesta brava. En España también se ha llegado en Europa, se llegan a realizar corridas de toros, no a muerte, por supuesto, tanto en Francia como en Portugal, y por supuesto en Hispanoamérica, principalmente en México, también en Colombia, en Perú, en Venezuela, en el Ecuador y en Costa Rica. También se realizan corridas de toros dentro de lo que es la fiesta brava. También se ha desarrollado como un espectáculo de exhibición, por ejemplo en China, en Estados Unidos o inclusive en las Filipinas. Es una fiesta muy especial. Las corridas de toros realmente han despertado grandes polémicas entre sus partidarios y los detractores de la fiesta brava. Partidarios porque, por supuesto, esta fiesta implica todo un proceso, un ritual del enfrentamiento entre el torero y un toro de lidia. Y los detractores siempre pregonan y están pregonando inclusive la eliminación de este tipo de fiesta, por considerar que es en contra de la vida y sufrimiento de un animal. Y en la protección de los animales se toma en consideración al toro de lidia como un animal que al final de todo, cierto, sufre en la lidia, sufre el proceso de la lidia, inclusive con su muerte, pero sobre todo en ese proceso que si bien no razona, termina sintiendo seguramente todo el proceso que le lastima a través del proceso de una lidia. Me quiero detener un momento aquí para comentarles esto. Yo participé, no con toda la gratitud del mundo, pero sí por esencia, porque me surgió el interés, la vocación, cuando yo tenía 17 años, que quise ser torero, y terminé manejando una ganadería de toros de lidia. Nunca maté un toro bravo, por supuesto, pero sí me fui de maletilla, me fui de novillero, 3 meses no fue mucho, pero suficiente para entender que cuando a uno le entra la vena por ser algo, ya sea futbolista, beisbolista, torero, lo que sea, cualquier deporte, cualquier disciplina, cuando uno se apasiona por ello, pues no medita las consecuencias, simplemente se enamora uno de una actividad y uno la lleva a cabo hasta el final. En mi caso fui muy afortunado porque pude desarrollar todos mis conocimientos, mi sensibilidad para diseñar una ganadería de toros de lidia. Llegué a una especie de universidad en el diseño y construcción de un toro de lidia, que fue un proceso muy largo, muy especial, porque
vamos, yo como administrador de empresas, como organizador, analista, investigador, para mí fue al proporcionarme esta oportunidad, uno de mis parientes, dueño de la ganadería, tuve la oportunidad de diseñar un toro de lidia de calidad. Por supuesto, con orígenes españoles de raza pura, me permitió jugar durante cerca de 15 años con empadres que me llevaron a formar una ganadería de alto prestigio. Yo diría de entre las mejores, no solamente de México, sino del mundo. Y me siento orgulloso de ello, no por considerarme único en este caso, pero en realidad, paralelamente a mi profesión y a lo que yo realizaba, tuve la oportunidad de divertirme, pero también de entender las condiciones tan especiales de un toro de lidia, de un animal salvaje, cuando se conserva esencialmente su bravura, su capacidad de ataque. Todo eso me llevó realmente no tanto a jugar, sino a inventar de alguna forma, o reinventar el origen del toro de lidia en una ganadería para formar un toro de lidia que pudiese ser toreable, pero además que no perdiera su bravura, que no perdiera su raza. Eso para mí fue una experiencia extraordinaria, con todo el dolor que me causaba, porque voy a ser honesto con ustedes, yo soy un ser humano sensible por mis características y todo, y cuando yo iba formando o iba construyendo 3 años y medio, casi 4 años y medio en ocasiones, cuando iba yo viendo desarrollar a un toro de lidia desde cuando era pequeño, cuando era becerro, y llegaba al final a tener ese porte, esa fuerza, esa bravura, yo ya sabía de alguna forma cómo iba a reaccionar ese animal en un ruedo, en una plaza de toros. Al final de todo, para mí fue un privilegio poder haber podido compartir como ganadero o criador de toros de lidia, porque no era dueño de la ganadería, pero sí criador de toros de lidia. Y perdone que no les comente a qué ganadería me refiero, porque no viene al caso, pero sí les puedo decir que tuve una gran fortuna de pertenecer a una generación de criadores de toro de lidia, al lado por supuesto, de mi amigo de siempre, José Shafik, que era dueño de la ganadería de San Martín y de La Gloria, también con otro querido amigo, Marcelino Miaja. Y por supuesto tuve la oportunidad de conocer a Javier Garfias, como otro de los grandes ganaderos de este país, México, que es mi país. Por supuesto a Fernando de la Mora, con una gran historia de la ganadería de su padre, de don Fernando de la Mora. Y también, por supuesto, tengo un gratísimo recuerdo de alguien que realmente puso el inicio de esta ganadería, don Jesús Cabrera, un ganadero que lo recuerdo con tanto cariño, porque realmente fue un gran ganadero que nos enseñó mucho de cómo llevar el registro y control de las líneas de raza pura de la casa de Vista Hermosa de España, y eso me ayudó mucho para no perder la pureza de acuerdo a la línea que nos habíamos marcado en esta ganadería. En fin, para mí fue realmente algo grandioso el haber experimentado esto. Y les comento, por ejemplo, la convivencia que yo tuve en los ruedos a través de tantos años, en una época de oro para mí, con grandes figuras del toreo, como por supuesto como Manolo Martínez, a quien también le agradezco tanto el haber compartido conmigo varias cosas. No se diga a Curro Rivera, por supuesto a David Silvetti, a Mariano Ramos, que en paz descansen ya, y por supuesto otro también estimadísimo torero, muy valiente, como fue Antonio Lomelí. Y qué les puedo decir de Eloy Cabas, que siempre ha sido más serio, que todavía vive afortunadamente, pero que era un gran torero, que es y que seguirá siendo un gran torero en la historia del toreo en México. Y por supuesto mi gran amigo, compañero y paisano de siempre, y que tengo grandes recuerdos con él, por supuesto, y que no quisiera recordar, o sí quiero recordar, déjeme ver, parece mentira que lo tenga yo en la mente tanto, porque es mi paisano,
sobre todo tengo una experiencia enorme con él en Tula Hidalgo. Déjenme acordar, Jorge Gutiérrez, por supuesto, perdóname, Jorge Gutiérrez, con el cual compartí muchos de los toros de la ganadería, y para mí fue muy importante, porque vivir dentro de la fiesta brava nos da una visión diferente de lo que significa esta fiesta tan querida, tan admirada, tan emocionante para muchos. Tuve la oportunidad de dar vueltas al ruedo con el Pedro Moya Gutiérrez, el niño de la capea, por supuesto. Así no lo tuve con algunos otros toreros que me hubiese dado pues, mucho gusto hacerlo. Pero bueno, en síntesis es lo que yo viví alrededor de las ganaderías, de la fiesta brava. Por supuesto en la Plaza México, que tuve también la fortuna de dar una vuelta al ruedo. Hubo la posibilidad todavía yo no manejaba la ganadería, pero sí acompañando a mi pariente, a una persona que yo aprecio y quiero mucho, y que lo respeto tanto que no puedo mencionar su nombre, pero que inauguré con él una etapa enorme de mi vida y enorme de una ganadería prestigiada como la que yo manejé hasta sus últimas instancias, hace algunos años ya, pero que en una de esas grandes corridas que tuvimos, sobre todo una novillada en la Plaza México, cuando una tercia de grandes novilleros, históricos novilleros como Manolo Mejía, que ya se retiró, como Belmonte, otro muy buen novillero en esas épocas, y por supuesto Valente Arellano, que por cierto murió demasiado joven, pero que era una promesa impresionante de la tauromaquia y sobre todo de la fiesta de los toros en México. Son recuerdos que llevo por dentro con mucha intensidad. Mi amistad con Antonio Lomelín en una corrida que cuando yo me inauguré como criador de toros, el líder de esta ganadería, que fue en la plaza de Irapuato, jamás lo voy a olvidar, porque yo creo que fue la mejor corrida que pudimos haber llevado. Por supuesto, no crean que yo hice esto solo, lo hice al lado de mi cuñado, pues ya no voy a decir su nombre, pero de mi cuñado, y que para mí fue una de las experiencias insólitas en la carrera de mi vida, en el transcurso de mi vida, cuando se enfrentaron en una plaza de Irapuato un 20 de noviembre Manolo Martínez, Antonio Lomelín y David Silvetti. Un elenco, un cartel impresionante que me ha dejado y me dejará hasta el último día de mi vida un recuerdo extraordinario. Por supuesto, mi cuñado estaba ahí en la gradería disfrutando conmigo, porque además yo representaba el cariño y la pasión del toreo de mi cuñado, y realmente fue una conquista de preseas impresionantes. Les voy a hacer mención: Manolo Martínez en su primer toro conquista las orejas y el rabo del primer toro, estos toros impresionantes de una alta calidad y una bravura impresionante. Antonio Lomelí, que fue de hecho el triunfador de esta corrida, cortó 2 orejas y rabo al primer toro e indultó al segundo toro de la tarde, que fue impresionante. Imagínense nada más qué corrida. Manolo Martínez le tocó un segundo toro bastante difícil, pero que también le pudo cortar una oreja. Y David Silvetti, que no estaba en las mejores condiciones, porque pues, por ser un torero tan vertical y tan controlado y tan exquisito, vamos a decirlo así, hizo una primer faena muy buena y la segunda extraordinaria, al toro que le cortó una oreja más. O sea, en síntesis fue una corrida que marcó mi vida y que se las comento por mi conocimiento y mi profundidad alrededor de la fiesta de los toros. Se los comparto porque lo viví durante tantos años, tantas experiencias alrededor del toro, de estar en el campo, de estar en las vacunaciones, en el herradero durante tantos años, de ir seleccionando a las vacas una por una, de eliminar algunas porque no tenían las condiciones y de conservar aquellas, sobre todo las de raza pura, que nos dieron la posibilidad de tener toros bravos con una pureza española de alta calidad. Es un trabajo bastante
bastante oneroso en cuanto al tiempo y la dedicación emotiva y técnica para poder inclusive crear o desarrollar un toro de lidia de calidad. Voy a esto. En realidad, si pensamos, y voy a defender de alguna manera la fiesta brava, si consideramos que los animales salvajes de alguna u otra forma o son reservados o tienen su reserva, vamos a decirlo en África, en algunos parques nacionales, hay el origen de un animal salvaje, como sería, vamos a decirlo, el león, y que aún así son domesticados. Si nosotros nos observamos que se matan diariamente millones de pollos para el alimento del ser humano, millones de bovinos o de toros, no precisamente bravos, pero toros al fin, o vacas, que son sacrificados por millones en el mundo para la alimentación del ser humano. El toro bravo no deja de ser bovino, la única diferencia del toro bravo es que no es sacrificado en un rastro, sino que se le da la oportunidad a ese enorme y excelente animal de admirarlo, de llevarlo a una plaza de toros para que la gente lo admire, lo aplauda, inclusive lo indulte por sus cualidades o sus capacidades. Lo viví muchos años alrededor de la fiesta de los toros. Me dolía, sí, les digo sinceramente, no solamente que se lastimara en el proceso de la fiesta, que bueno, hay que menguar las capacidades del toro para que pueda ser toreable. Es el enfrentamiento del hombre con un animal salvaje. Y lo único que hace el torero es utilizar un engaño para no dejarse meter la cornada, para que esas astas del toro, que son peligrosísimas, cuando el toro logra agarrar un torero y que lo va a matar en muchos sentidos, en muchas plazas, lo ha lastimado y lo ha dejado realmente en muy malas condiciones. Bueno, ese es el enfrentamiento de una fiesta que se desarrolló desde el siglo XII y que en su evolución fuera de que haya sido aprovechado por el hombre para tener ventajas sobre el animal no deja de ser peligroso. Pero hay una oportunidad que tenemos en ese enfrentamiento virtual en el centro de una plaza de toros, que es el peligro real de un toro de lidia, con la habilidad de un hombre que aprendió a torear y que debe quedarse parado a un toro de lidia para poder desarrollar arte. El arte de torear es realmente lo que hace explotar de emoción a las grandes masas que llegan a llenar inclusive plazas como la Plaza México o la Plaza de Madrid, las plazas inmensas o plazas exquisitas en su historia en todo como la de Sevilla. En fin, yo creo que la fiesta de los toros, el toro en el centro de la Plaza de Toros, es un honor que se le hace a un toro, a un animal salvaje, y que al final de todo, de hecho, en el momento de la muerte o el enfrentamiento de la muerte del toro ante el torero, es realmente honrarlo, porque de todas maneras el toro de lidia o no toro de lidia termina en un rastro, porque no para eso nacieron, para eso los han utilizado lo que es la civilización o el hombre en sí. Quería comentarles esto antes de cerrar con broche de oro lo que ha pasado en la fiesta de los toros. En realidad empezó en la década, por ejemplo, de 1910 a 1920, se desarrolla realmente la época dorada de la tauromaquia, y que fue protagonizada por la rivalidad profesional entre dos grandes toreros de esa época, y que es el principio realmente del toreo moderno, con Juan Belmonte y uno grande, o uno que realmente le han construido estatuas y honores, porque es un símbolo de la exquisitez de la fiesta brava, como fue José Gómez, españoles los dos, por supuesto, Juan Belmonte y José Gómez, y conocido o mencionado como el Gallito o Joselito, que es toda una historia en la fiesta brava, y que es el principio grande de la historia del toreo
de la fiesta brava en el mundo. Juan Belmonte y José Gómez Gallito realmente fueron enfrentados en corridas históricas, y que se les recuerda realmente como el inicio de la fiesta brava, de la mayor calidad de la fiesta brava. Por supuesto, después de la guerra civil en España, el mundo taurino especialmente debe dársele gracias a la figura de Manolete, de que realmente tomó un camino de grandes satisfacciones dentro de lo que es la forma, la estructura de la fiesta de los toros, porque Manolete ha sido considerado como aquella figura del toreo que era la más erguida, la de mayor calidad en términos y esencialmente de lo que era la plasticidad de un toreo. El Manolete, cuando toreaba tan erguido, tan pausado, tan sereno, que hacía explotar la emoción de los asistentes a una corrida de toros cuando Manolete toreaba, porque no solamente te toreaba con clase y con una tersura increíble, sino que no se movía para nada. Y yo les hablo, toros de lidia de España normalmente están entre los 500 y 600 kilos, y 5 años de haber vivido. Son toros peligrosísimos, toros que ya se saben el abecedario, y lógico, Manolete, al quedarse parado y al establecer ese contacto con el toro de lidia, hacía explotar de emoción a todos los asistentes. En México se tuvo la ventaja o la fortuna de haberlo tenido no solamente en la antigua Plaza de Toros de la Condesa, sino por supuesto el haber inaugurado la Plaza de Toros México en 1946, que es histórico realmente, al lado de Procuna, y si no me voy a equivocar, no de Caleceo, sino del Soldado. Si me equivoqué, por lo pronto, lo que sí tengo bien consciente y bien cierto es que Manolete hizo el paseillo con don Luis Procuna, otro gran, el Berrendito de San Juan, otro gran torero de la historia del toreo en México, y que sinceramente, a través de Manolete y hasta el final de su vida, cuando surge la tragedia de Linares, cuando un toro de Miura lo prende cuando él entra a matar, que era tan exacto y tan virtualmente natural Manolete cuando entraba a matar, cuando toreaba y cuando entraba a matar, que ahí, pues ni modo, lo pescó un toro de Miura y lo mató. Una cornada pues mortal, y se le recuerda como realmente una figura emblemática de la fiesta brava en el mundo, a Manuel Rodríguez Manolete. Si no me equivoco, pero por lo pronto Manolete, no se les olvide que es el nombre histórico para la fiesta brava y para la tauromaquia. Después de Manolete surgen figuras enormes en la fiesta brava, como Luis Miguel Dominguín, el mexicano, por supuesto, Carlos Arruza. Y no estamos hablando en la época antigua, cuando surgió, por supuesto, Gaona, que fue enorme torero de esas épocas, pero sí, con Luis Miguel Dominguín y con Carlos Arruza surgen también toreros de una extraordinaria calidad, como Pepe Luis Vázquez, Antonio Bienvenida, otro sería Pepín Martín, que fue también un torero español muy importante, Silverio Pérez en México, el gran compadre Silverio Pérez, Miguel Báez el Litri, que era un torero también excelente, extraordinario, Julio Aparicio, Agustín Parra Parrita, en fin, esa camada fue muy interesante, muy importante, y precisamente esa camada se cierra con el fallecimiento de Manolete, lo que yo les comentaba, y surge al final de todo otra rivalidad, una rivalidad interesantísima en España, como fue pues Dominguín y Antonio Ordóñez.
eran épocas extraordinarias, pero de pronto se encontraban toreros de ese nivel y surgía toda una época. Ya para los años 60, además de lo que yo les he mencionado, surge Curro Girón, toreros como Curro Romero, Paco Camino, el Viti, otro torero muy desparramado, pero muy excelente, pues Diego Puerta, por ejemplo, y por supuesto, un joven, una gran promesa del toreo mexicano que llegó a ser la más grande figura del toreo en México, que fue Manolo Martínez, que ya les comenté. Surge también en esa época un torero verdaderamente extraordinario, con un valor impresionante, con un dominio de la muleta, sobre todo de la mano izquierda, que fue Manuel Benítez el Cordobés. Quien no lo va a recordar a Manuel Benítez el Cordobés. Y por supuesto, eso estoy hablando de los años 70 y 80, donde van surgiendo toreros de una alta calidad, como José Mari Manzanares, exquisito para torear, Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, como les comentaba, Damaso González, Morenito de Maracay, toreros en diferentes lugares del mundo, pero también de una alta calidad. Francisco Rivera Paquirri, que también dejó una huella importantísima en España, el Gillo Nimeño II, Francisco Rivera Paquirri, el Gillo Nimeño II, Antoñete, que otros más, Juan Antonio Ruiz Espartaco, también impresionante. Y en realidad ha habido tantos toreros, hay toreros muy cortos si ustedes quieren, pero que dejaron también huella con algunas faenas extraordinarias. Sería muy largo hablar de tantos toreros en México. Por supuesto, en México hemos tenido figuras extraordinarias, y que me perdonen muchos que yo no los mencione en este tan corto video que les estoy haciendo alrededor de la tauromaquia. Tenía yo que hacerlo porque es parte también de mi vida personal, y quería compartirles esta experiencia. Tras de los burladeros se siente otra cosa. Yo grababa de alguna manera las corridas para saber qué había pasado con los toros, qué estaban haciendo o qué estaban dejando de hacer, si yo al elegirlos de alguna manera para una corrida había sido una elección adecuada o propia, o no me equivocaba en mis análisis de cómo yo sentía que podían terminar haciendo los toros dentro de la lidia. Normalmente no me equivoqué, por fortuna. Eso quiere decir del trabajo de análisis y de investigación, y los toreros pues me tenían confianza, afortunadamente, cuando yo les decía que algún cierto animal, algún cierto toro iba a reaccionar o realizar una faena determinada, que iba a ser más bravo o menos bravo, o que iba a ser mejor por el lado izquierdo o por el derecho. Eso para mí ha sido extraordinario, al lado de estar viendo en toda la plaza personalidades que realmente disfrutaron intensamente cada corrida, y son muchas experiencias que pues no me bastaría este video para poder comentárselos. Sin embargo, yo creo que el futuro de la fiesta brava, porque pues es difícil que se termine por tantos, no solamente intereses, sino también tanto trabajo que se le da a la mucha gente, que se termine de la noche a la mañana. No sabemos si va a terminarse algún día, pero lo que sí yo desearía es que cada día se trataran de hacer toros de calidad, para que la fiesta tenga mayor brillantez en cada día. Se ha perdido mucho ese sentido. Yo respeto mucho a todos los ganaderos. Hubo un ganadero que me dijo que para ser ganadero primero tenía que parecerse, y como pues teniendo mucho dinero, yo no tenía dinero, lo que tenía era conocimientos y sensibilidad para criar un toro bravo de calidad. Algún día voy a terminar un libro que estoy escribiendo sobre cómo hacer realmente un toro bravo de calidad. Pero mientras tanto, pues les agradezco mucho que me hayan visto y escuchado en este video, y agradezco infinitamente, no solamente a mi cuñado, sino agradezco esta oportunidad de haber compartido el mundo de los toros, sobre todo en el sentido idealístico
de ensoñación que a mí me produjo el estar en el centro de esta fiesta, de la fiesta brava de la tauromaquia. Les deseo lo mejor a todos ustedes, no solamente en este momento, sino en el resto de sus vidas. Hasta un próximo video, si es que se me da la oportunidad nuevamente. Hasta pronto.